Las breves de la información. El conflicto de Ucrania y Rusia ya lo sabemos un poco bien en el aspecto de que se supone que los de la Unión Europea, la OTAN o ese grupo, que es casi el mismo, se supone que no iban a intervenir en el aspecto de que es un conflicto entre ucranianos y rusos, ¿no? Que es la independencia, toda esta onda. Y se supone que podían mandarle municiones, toda esta onda, pero esto trae algo interesante en el aspecto de que los mismos europeos se están traicionando. Y esto empieza con esto. Esto empieza a partir de que Macron empieza a decir, vamos a enviar tropas, no descartamos enviar tropas, toda esta onda. Y gracias a esto, Alemania y Francia empiezan a tener cierta ruptura, ¿no? De que, oye, yo no comparto esto, yo no quiero intervenir, Francia quiere intervenir porque ya hablamos del tema del uranio y aquí el problema es que no tiene pues para materia prima. Por eso Francia ya está hablando con las tripas, porque tiene hambre en el aspecto, no hambre de ambición, tiene un hambre de encontrar la respuesta. Esto desde aquí empieza el problema. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa el día de hoy? Para entender el contexto, ya se sabe, el día de hoy dan a conocer lo siguiente. Soldados británicos sobre el terreno. Están hablando que está en Ucrania, según filtración militar en Alemania. El Kremlin, Rusia, empieza a tener ciertos audios, que es espionaje al final, empieza a tener audios de militares, empiezan a sonar los audios, empiezan a hacer las traducciones y empezaban a hablar. Los primeros audios decían que era Crimea, el puente de Crimea, Crimea que era una adhesión de parte ucraniana en el 2014 que se fue a Rusia en el 2014 y empezaban a decir tenemos que tirar el puente de Crimea. Esas eran las filtraciones. Ahora esta nueva filtración establece que Reino Unido, te hablé primero de Alemania y Francia, bueno, los mismos alemanes decían que ya estaban Reino Unido, Inglaterra, como quieran decirle, ya estaban en Ucrania y tenían que estar pensando en lo mismo. Es algo interesante que empieza a salir esta narrativa y obviamente empieza otra vez a dividirse. ¿Por qué? Porque los alemanes empiezan a decir lo siguiente. Los alemanes, Alemania dice que la afirmación del Kremlin de que se está planeando una guerra con Rusia es absurda. Es absurda. Es lo que ellos establecen. No, nosotros no estamos planeando nada de eso. Bueno, no hay ningún problema, pero no dicen que la información es falsa, es decir, que los audios son falsos. Tanto es así que, por ejemplo, dice lo siguiente: Alemania acusa a Rusia de librar una guerra de información tras una supuesta filtración militar. Dice guerra de información, no dice guerra de desinformación. Es decir, la información que está dando Rusia es verdad. Es decir, los audios son reales, los audios de estos planes son reales. El audio donde querían tirar el puente de Crimea es real. El audio donde establecen que soldados británicos sobre el terreno en Ucrania esto es también real, es decir, no existe una desinformación. Ante esto, Alemania pues acusa, ¿no? De que no, ¿sabes qué? El ministro de Defensa de Alemania acusó a Rusia de llevar a cabo una guerra de información, no de desinformación, destinada a crear divisiones dentro del país. En sus primeros comentarios, después de la publicación de una grabación de audio de una reunión de altos funcionarios militares alemanes, ¿sí? Este tipo de, pues ellos lo llaman de división, lo están creando ellos mismos porque ellos mismos están dando la información, algo que era clasificado, algo que era de solamente entre ellos, porque todo empieza desde aquí, desde que Macron, porque lo que dice Macron, esto ya lleva rato implementándose, en el aspecto de que no son grandes números de soldados, pero están los soldados en Ucrania, algo que no podías hacer. Quieres adiestrar, quieres entrenar a ucranianos, hazlos en tu territorio, pero no entrenes adentro, que no exista una intervención. Es algo interesante lo que habla, que donde Rusia afirma que el audio de oficiales discutiendo la ayuda del Reino Unido con misiles muestra la participación del occidente colectivo. Los soldados británicos están sobre el terreno en Ucrania, ayudando a las fuerzas de Kiev
a disparar misiles Storm Shadow de largo alcance, según una filtración de los medios rusos sobre una llamada ultrasecreta que involucra a oficiales de las Fuerzas Aéreas Alemanas. El Kremlin, Rusia, dijo que la filtración demostraba la participación directa del occidente colectivo en la guerra en Ucrania, mientras que el exministro de Defensa británico expresaron su frustración con el ejército alemán en respuesta a las revelaciones. ¿Por qué? Porque los descubrieron, ¿sabes qué? Nosotros estamos haciendo trampa y Rusia está dentro de lo legal, en el aspecto de que, ok, sigan haciéndolo, no me están interfiriendo en nada. Durante la conversación, el teniente general Ingo Gerhardt, jefe de la Luftwaffe, que es de Alemania, las fuerzas de Alemania, describe cómo Gran Bretaña trabaja con Ucrania en el despliegue de misiles Storm Shadow contra objetivos situados hasta 150 millas detrás de sus líneas rusas. Cuando se trata de planificación de misiones, dice el comandante alemán, sé cómo lo hacen los ingleses, lo hacen completamente de retrospectiva. También tienen algunas personas sobre el terreno, Ucrania, lo hacen los franceses. ¿Lo hacen los franceses? No, los franceses no. Es algo interesante lo que está pasando y esta división es provocada por los propios europeos. Que lo haya descubierto a Rusia es lo que más les arde, porque sí, existirá un conflicto de información, pero no es de desinformación. Las breves de la información.